La primera lectura de hoy, mis hermanos, está tomada del profeta Amós en el capítulo 7. Amós fue un profeta supremamente incómodo por muchas razones, por su denuncia de la injusticia, por la denuncia también de la idolatría que se estaba cometiendo en un lugar que en ese momento pues era un santuario. Era el santuario del reino de Israel. En aquella época el pueblo de Dios estaba dividido, la parte del norte se llamaba Reino de Israel y la parte del sur Reino de Judá. Y estaban divididos y el reino del norte tenía un santuario que se llamaba Betel. Algunas veces lo traducen, que es comprensible como casa de Dios, porque eso es lo que significa Betel. En ese santuario, que era en realidad un santuario idolátrico en la medida en que pues no correspondía ni al designio de Dios, ni al templo de Dios que estaba en Jerusalén, pues había un problema muy serio de idolatría. Y Amós pues denuncia esa situación. Sé que Amós es un profeta supremamente incómodo, porque ya dijimos, denuncia la injusticia social y denuncia la idolatría. Pero había un sacerdote que ejercía su labor ahí, en Betel. Tengas en cuenta que este sacerdote ni siquiera era un verdadero sacerdote, porque esos sacerdotes del reino del norte, eran sacerdotes nombrados no según la ley de Moisés, no según el querer de Dios, sino según la conveniencia política que en su momento tuvo el primer rey de Israel, que se llamó Jeroboam. En la época de Amós estaba reinando otro Jeroboam que ni siquiera era descendiente del primero. Esa historia así tan detallada no es tan necesaria, pero es para que tengamos en cuenta que Amasías, que era el que ejercía como sacerdote en ese santuario, ni siquiera era un verdadero sacerdote. Más bien era un simple funcionario del rey. Y por eso, como nos cuenta la lectura, Amasías está más preocupado de lo que le pase a su relación con el rey y de lo que le pase al rey, o sea, Jeroboam II, está más preocupado de lo que le pase al rey, más preocupado de eso que de la gloria de Dios o la verdad de Dios o lo que sea. Es decir, era un sacerdote muy preocupado de guardar sus privilegios, de guardar su puesto, de cuidar su sueldo seguramente que recibía y muy poco interesado en lo que tuviera que ver con Dios. Realmente Dios no le importaba. Bueno, Amasías entonces se encuentra con este profeta indómito, este profeta valiente que es Amós, y Amasías no sabe qué hacer. Amasías no sabe qué hacer con Amós. ¿Qué hago yo con este hombre? ¿Qué hago yo con él? Y entonces intenta utilizar dos estrategias, y ahí está el corazón del mensaje que deseo transmitir hoy, porque son las estrategias típicas para tratar de domar al profeta, tratar de amordazar al profeta, tratar de dominar la voz de Dios. Lo primero son las amenazas. Vete lejos de aquí, ya el rey está enterado, quién sabe lo que te va a pasar, cuídate, cuídate. Ese lenguaje es un lenguaje de amenaza. Y es la primera estrategia que se utiliza para tratar de amordazar, para tratar de silenciar la voz de Dios. La segunda estrategia, que también aparece en esta lectura, es convertir la vocación simplemente en un oficio, en un trabajo, en una profesión. De hecho, Amasías miraba así su sacerdocio. Yo dependo de Jeroboam II, yo necesito estar bien con Jeroboam y mientras yo esté bien con Jeroboam, ahí me llegará mi sueldo. Diríamos en el lenguaje de hoy, me hacen la transferencia de nómina y me queda ahí en mi cuenta, mientras yo esté con Jeroboam II. Es decir, es un simple oficio. Reducir el llamado de Dios a un simple oficio, a una especie de profesión. Y mientras yo cumpla lo de esa profesión, pues entonces vivo tranquilo. Eso es lo que le dice Amasías a Amós. Mira,
vete a tu tierra, come allá tu pan tranquilo. Como quien dice, hay para todos. Mira, a mí me pagan mi sueldo aquí, tú ve y consíguete allá tu sueldo. Arma allá tu propia iglesia. ¿Cierto? Como eso que sucede con las iglesias de garaje. Arma ya tu propia iglesia, organiza ya un culto, alguna cosa, algo se te ocurrirá, gánate allá tu platica, que hay para todos, tú allá, yo acá, no hay problema. Eso piensa el que pretende manipular la voz de Dios. Entonces las dos estrategias para tratar de domar al profeta, para tratar de amordazar la voz de Dios, son amenazar, por una parte, y por otra, naturalizar, convertir en un oficio, volver una profesión. Es decir, inscribir dentro de los roles sociales el servicio de Dios. Y eso ha seguido sucediendo, por supuesto, a lo largo de los siglos. Y para muchas personas, el sacerdocio, por ejemplo, que este servidor de ustedes tiene, es simplemente un oficio más, una profesión más. Usted tiene esa profesión, el otro es conductor de buses, el otro es futbolista, el otro es médico cirujano, usted es sacerdote. Un momento, no es lo mismo. A pesar de las indignidades, uno tiene que ser muy claro. No es lo mismo. Y no vamos a permitir que sea ofendido el nombre de Dios. Y no vamos a permitir que se amordace la voz de Dios.